Bueno, doctor, saber un poco qué pensaba el doctor Bonifacio cuando recibía también la sentencia de la Corte, en donde primeramente se habla de que hubo una violación a la independencia judicial y por otra parte de que se dio de manera arbitraria el hecho de que le hayan sacado de la Corte. Bueno, en realidad es una reparación a un grave agravio moral que nosotros hemos tenido en la Corte Suprema de Justicia del año 2003 y luego en nuestra familia, ¿verdad? E incluso frente a nuestros amigos, porque en aquella oportunidad no debemos olvidar que al asumir la presidencia de la República, Nicanor Duarte Frutos dijo en una de sus primeras intervenciones ante el público: voy a pulverizar el Poder Judicial. Y a partir de allí, a partir de aquel discurso, empezó una serie de tenaz persecución a los ministros de la Corte, no solamente a mí. En mi caso, estaba ejerciendo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003. Ante esta iniciativa grotesca de atropellar al Poder Judicial, yo en ese mismo año, con venia de mis compañeros ministro de Corte, había hecho ya la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo saber exactamente cómo se estaba gestando, se estaba engendrando un engendro del mal para tratar de someter al Poder Judicial al Poder Político. Esa era la intención final, el sometimiento. Bueno, y esto tenemos que decir un poquitito por el hecho de que los poderes políticos como el Ejecutivo y el Legislativo son los poderes que tienen en sus manos las decisiones. Entonces, por eso es que se ideó en el sistema republicano un tercer poder, que es el Poder Judicial, que se encarga de controlar a estos dos poderes. Por eso hablamos de separación e independencia de los poderes. Por eso hablamos de que existen los poderes y ante abusos, extralimitación, desviación de poder, que es constante en los poderes políticos, es constante, históricamente es constante, no solamente en el Paraguay. Tal es así que la tesis de Montesquieu en el espíritu de las leyes nos dice claramente que esa conducta, ese comportamiento de los que tienen las decisiones políticas, la extralimitación, la desviación y el abuso de poder es constante. Por eso es necesario la existencia del contrapoder. Y el contrapoder es el Poder Judicial. Bueno, cuando nosotros encontramos esto, que iba a ser avasallado el Poder Judicial, que es el poder que tenía que controlar a los demás poderes del Estado, bueno, en ese momento ya habíamos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del año 2003 y desde el 2003 a hoy tenemos 18 años ya de lucha, ¿verdad? Pero eso engendró mayor enojo de la clase política, una reacción más dura, una reacción más agresiva en contra de los ministros de la Corte. Entonces idearon ellos el acuerdo político que estaba constituido por prebendas, por entregas, por amenazas. Entonces así se constituyó un acuerdo político a los efectos de obtener la mayoría y obligarles a los ministros de la Corte o a renunciar o a ir a juicio político. En esa oportunidad renunciaron hombres célebres, juristas y honestos, como el caso del profesor Jerónimo Irala Burgos, el hombre más honesto de la mitad del siglo XX en adelante, Jerónimo Irala Burgos. Un docente que iba a las universidades en colectivo, un hombre decente, un hombre que no robó ni un peñique en la vida. Estaba el doctor Sapena Brugada, el profesor Felipe Santiago Paredes. Ellos renunciaron, lo obligaron a renunciar. Y todos esos documentos se han presentado, por supuesto. Doctor, con este fallo y al ver justamente la resolución de la Corte, ¿hay algo que también le gustaría decirle al expresidente Nicanor Duarte Frutos y a aquellos que votaron también en su momento para sacarlo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, los senadores. En el momento de la votación, 43 senadores levantaron la mano a favor. 2 senadores, que son figuras emblemáticas de nuestro país,
que son el doctor Domingo Laino, expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, y el doctor Bader Rachi Lichi, expresidente de la Asociación Nacional Republicana. Ellos repudiaron el juicio político. Laino dijo, esto es un cambalache. Bader Rachi dijo, yo no voy a cambiar media docena por 6. En síntesis, ellos tuvieron la visión de que con eso se iba a lograr simplemente una sumisión de un poder del Estado a otro poder del Estado, que es extraordinariamente grave en el sistema republicano. Y bueno, y sin embargo, esos 43 senadores increíblemente fueron domesticados por Nicanor y votaron en favor de lo que le dijo Nicanor. ¿Cuál fue la finalidad de descabezar el Poder Judicial, como suele mencionar usted, doctor? ¿Qué había detrás de las intenciones del expresidente Nicanor Duarte Frutos en ese entonces? Y el Poder Judicial en ese momento, la Corte Suprema de Justicia, no estaba sometida a ningún político en particular, y menos al presidente entrante en ese momento, que es el Duarte Frutos, ¿verdad? Y él tenía aspiraciones de ser reelecto. Y por supuesto buscó la fórmula, buscó los intersticios, los efectos de poder encontrar la vía adecuada. La Sala Constitucional había hecho un estudio previo sobre 2 temas muy importantes, que se trata de la reelección y la duración del mandato. Porque la duración del mandato solamente es posible modificar por medio de la reforma, dice claramente la Constitución. Pero no incluye allí, en ese artículo, no incluyó la reelección. Entonces ese eufemismo, esa ambigüedad, entonces creó un pequeño orificio, un pequeño intersticio por donde se podía penetrar a los efectos de buscar la reelección vía enmienda. Pero la Sala Constitucional, después de unos estudios, ahí está el doctor Luis Lescano Claudio, constitucionalista, tiene su libro al respecto, yo no participé de ese estudio, pero sí ellos ya tenían un estudio hecho de que la vía más idónea para incorporar la reelección es por medio de la reforma constitucional. La ambición política e individualista de una persona nos costó caro en aquel entonces y nos vuelve a costar caro hoy, doctor. Sí, claro, pero nosotros tuvimos que enfrentar esta situación, tal es así que al término del juicio político, a mí me hizo una entrevista a la BBC de Londres y en ese momento le había dicho, en primer término voy a declarar la inconstitucionalidad de este mamotreto acá en la República del Paraguay, y luego voy a recurrir a las instancias internacionales a los efectos de dejar bien claro la invalidez de este proceso. Y efectivamente, acá en la República del Paraguay, la Sala Constitucional, integrada por estos magistrados Meneleo y Fran, el Juan Francisco Recalde y Florencio Pedro Almada, han dictado la resolución declarando la inconstitucionalidad del juicio político. Y esa resolución en realidad está en vigencia. Y en esa resolución es que se había ordenado también la reposición nuestra en el cargo. 3 magistrados que hay que recordar que estos tuvieron el coraje, tuvieron la valentía de jugarse, de firmar una resolución diciendo su convicción jurídica en un fallo. Y esa convicción jurídica le costó caro a ellos. Ellos fueron destituidos, después inmediatamente fueron destituidos del cargo. Los 3. Bueno, entonces también hay que sacarse el sombrero en favor de estos magistrados que han tenido la valentía, el coraje y la decisión de poder hacer lo que le dice la conciencia y lo que dice la ley, ¿verdad? Bueno, pero ustedes ya el resto de la historia saben que fue agredido los ministros de la Corte por el Parlamento y bajo amenaza no se pudo ejecutar esa resolución hasta hoy día. Eso es lo que dice justamente la sentencia de la Corte Interamericana, que existe una resolución que no es ejecutable, y al no ser ejecutable significa que el Estado no ha otorgado a las partes el remedio eficaz y útil para preservar sus derechos.
Doctor, Sí. parece algo irónico, pero en este caso también siente de cierta forma que se hizo justicia y que por lo pronto pudo limpiar su nombre cuando se hablaba muchas veces de que fue sacado por juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. Sí, nosotros tenemos una satisfacción por esta reparación de orden moral y que se deja como precedente para las generaciones venideras, para enseñar en las facultades, en las universidades, en los colegios, cómo debe comportarse los políticos. Los políticos no son superiores a la Constitución y a la ley, y no puede existir ninguna corriente política. Conste que de esto justamente habla el propio perito del Estado paraguayo, habla en su libro Ideología de la Mayoría, donde dice que la mayoría no construye razones. No es porque uno tiene mayoría, tiene razón. La razón está en la Constitución y en las leyes. Ahí está la razón. Bueno, todo esto nosotros traemos como patrimonio a los efectos de poder vertir en la generación joven para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en el día de mañana pudiera vivir respetando el derecho. ¿El doctor Bonifacio Río pensó o piensa todavía que puede ser reintegrado a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, eso no es mi interés. La verdad que el motivo de toda esta larga lucha no es precisamente eso. A mí me ofrecieron, ustedes recordarán, cuando me visitaron en mi casa, el presidente del Partido Colorado, que se llama Herminio Cáceres en ese momento, acompañado de ¿quiénes? De toda la bancada colorada de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a los efectos de ofrecerme cargo de o en Itaipú o en Yacyretá o cargo de embajador en el lugar donde sea, con tal de que le entregue la renuncia como mi calidad de ministro de la Corte y presidente de la Corte, porque detrás mío iban a renunciar los demás. Entonces me ofrecieron ventajas, realmente ventajas, porque esa ventaja significaba ganar 4 veces más. Y sin embargo yo he optado por este camino de defender la independencia del Poder Judicial, porque desde mi juventud en la universidad ya he defendido esto y estoy convencido de que solamente a través de la independencia del Poder Judicial podemos garantizar el derecho de los ciudadanos, el derecho de los habitantes de la República. Caso contrario, estaríamos siempre sometidos en un sistema donde existe una enorme inseguridad jurídica, porque va a depender las decisiones que van a afectar la libertad de las personas, los bienes, el patrimonio de la persona, la vida de la persona, va a depender siempre de quién esté detrás.